Vamos a ir a conversar con Raúl Sor sobre la situación en Perú, donde otro expresidente, cayó preso. Fue traído desde el extranjero para justamente cumplir una condena en la cárcel. Alejandro Toledo, en este caso, ya antes habían estado el expresidente Fujimori en un momento dado y el recientemente presidente Pedro Castillo. Vamos a conversar con Raúl Sor para que nos cuente un poquitito qué implica esta caída de un nuevo presidente peruano en la cárcel. ¿Cómo estás, Raúl? Bueno, sí, fue eso, digamos, no es tan sorprendente que lo hayan mandado a la cárcel. Es más sorprendente que Estados Unidos lo haya extraditado, porque Alejandro Toledo, que gobernó del 2001 al 2006 y se vio envuelto en este gran, pero monstruoso escándalo de esta empresa de ingeniería de construcción brasileña, Odebrecht, hay sobre él una serie, me refiero sobre Toledo, una serie de acusaciones, y las más difíciles de eludir son las confesiones de la propia empresa Odebrecht, que había montado un dispositivo de corrupción que alcanzó a varios países, pero Perú resultó particularmente afectado, y una obra en particular, que era la construcción de una carretera desde el sur de Brasil y que llegaba al Pacífico por Perú. Varios tramos fueron adjudicados a Odebrecht, y en el caso concreto de Toledo se le acusa, las cifras oscilan según la fuente, la más alta es la de propia Odebrecht, entre 20 millones de dólares y 35 millones de dólares que habría recibido Toledo, y esa es la causa por la cual el Perú pidió la extradición del presidente Toledo, expresidente Toledo. Esto en Estados Unidos, ¿no? Sí, en Estados Unidos, claro. Él estaba viviendo en California y ya en el 2016 se comenzó a pedir su extradición, y primero lo llevaron a una cárcel en San Diego, en California, y con el COVID le permitieron, había peligro sobre su vida, entonces le permitieron un arresto domiciliario. Y ahí quedó, pero Perú siguió pidiendo la extradición, y finalmente el aparato judicial, a través de Toledo contrató buenos abogados y logró dilatar una y otra vez, y apeló hasta que, finalmente se agotó el camino, y una corte, un tribunal en Estados Unidos decidió que correspondía la extradición, y una serie de guardianes lo acompañaron, de la policía estadounidense, lo escoltaron hasta Lima, donde fue recibido por un jefe policial y por la fiscal que llevaba el caso, y ya está, se dice, en la misma prisión en la que está Alberto Fujimori y Pedro Castillo, como tú bien señalaste, los dos expresidentes. Y ahora a Toledo se lo tiene con estas acusaciones y se le ha declarado prisión preventiva. Y estas prisiones preventivas, que es la misma que tiene Castillo, son bastante complicadas en el Perú, porque son 18 meses, un año y medio de prisión preventiva. Eso, supongo que si una vez que te juzguen y te dan una condena, te harán valer los meses que has estado en prisión. Pero, y si resultas inocente, es decir, es casi un juicio anticipado. Pero me imagino que en el caso de Toledo dirán, él se resistió a la justicia, tuvimos que recurrir a la extradición, y si lo dejáramos en libertad, probablemente él intentaría fugarse. Estoy especulando, pero muchas veces en estos casos el Poder Judicial señala el peligro de evasión o de fuga,
por parte del sospechoso. Y Fujimori todavía es un sospechoso, si no le han probado nada. Pero él hizo muchos enemigos, y a mí me llama la atención, a propósito de lo que decía al comienzo, que él tuvo bastante protección de parte de Estados Unidos. Yo no sé si Estados Unidos o digamos, el Departamento de Estado ignoraba las acusaciones que existían contra Toledo, pero recuerdo haber estado en una recepción en la embajada estadounidense y Toledo era una suerte de invitado de honor. Es decir, él tenía muy buena llegada con la diplomacia estadounidense. Yo entiendo yo entiendo que Alejandro Toledo vivió bastante tiempo en Estados Unidos antes. Claro, sí, en California. Sí, pues. Y estudió en Stanford. Exacto. Por eso te digo, estudió y vivió mucho tiempo antes de ser presidente, por eso me refiero. Sí, no, claro, exactamente. Pero eso todavía no explica que, digamos, le dieran esta cobertura o este paraguas político. Él apareció como respaldado por Estados Unidos. Pero, digamos, no podemos inferir mayores conclusiones de eso. Salvo que, claro, digamos, habrán quienes se pregunten hasta qué punto la cobertura de Estados Unidos te va a servir en un caso judicial como este. Ahora dime una cosa, Raúl, no es común el que tú veas países, y hay varios, no son tan poquititos, que de pronto juzgan a los expresidentes y el resultado, lo que probablemente a un chileno común y corriente lo puede sorprender, digamos, sea que efectivamente esas personas que tuvieron todo el poder o gran parte del poder en su estado terminan en la cárcel. En el caso de Perú, ¿cuántos fueron? No sé, ¿unos 5 los presidentes que fueron juzgados? Bueno, Pedro Pablo Kuczynski está todavía con un juicio pendiente, Ollanta Humala, que estuvo en la cárcel y que todavía su caso hay aristas que no han sido completamente resueltas. Y, por supuesto, me refiero a... a Alan García. Sí, pues faltaba Alan García que terminó suicidándose él. Exacto. Y por eso, digamos, yo estaba pensando tenía en mente aquellos que fueron a la cárcel. Pero claro, tú tienes toda la razón. Alan García se suicidó antes, pero si no se hubiese suicidado, probablemente hubiese terminado tras las rejas también. Ahora, ¿cómo ha sido la reacción de los peruanos frente a una situación que ya a esta altura no les debe sorprender? Por lo que mismo estábamos conversando recién, de que han habido varios expresidentes que pasaron por la cárcel. Pero que uno más llegue, ¿qué tanto eso impacta al ciudadano peruano y sobre todo qué proyecta como imagen, digamos? Bueno, creo que él no tenía gran popularidad, me refiero a Toledo. Sin embargo, fue un pequeño grupo a recibirlo al aeropuerto y manifestarse ahí, manifestarle su simpatía, y también un pequeño desfile en el centro de Lima, algo bastante menor, pero sin duda tiene algún grado de adhesión política. Pero, digamos, él ya tiene 77 años y, bueno, recordemos en términos de imágenes que ahí lo vemos como llega en el aeropuerto y llega en una silla de ruedas. Hemos visto eso ya en alguna parte, ¿verdad? Y, sin embargo, en otras imágenes se lo ve caminando. De manera que uno se pregunta cuán seria es su situación de salud, cuánto hay de esto de tratar de generar simpatía y decir soy un pobre hombre ya mayor, enfermo,
que fue el argumento que él utilizó en Estados Unidos frente a los tribunales y dijo, miren, si me llevan a la cárcel yo voy a morir, no soy capaz de resistir esta situación. Y bueno, lo mismo se ha dicho con Fujimori, con Alberto Fujimori, que ha tenido una serie de descompensaciones y situaciones complejas en la cárcel, pero sin embargo ha resistido bastante bien. Y tienen en común Fujimori y Toledo que los dos han sido devueltos de los países donde han buscado asilo. En el caso de Fujimori, Chile lo devolvió a Perú y bueno, Toledo ya lo hemos comentado. De manera que sí, es interesante el precedente que sienta Perú y la severidad con que juzga a sus exmandatarios y todos ellos mandatarios elegidos democráticamente. Sí, es claro, es una cosa que no se ve muy a menudo y que cuando pasa muchas veces, por cierto, eso no solamente habla de una calidad, llamémosla así, de la justicia peruana, sino también de una mala calidad de la política peruana en el pasado, digamos. Sí, mira, a mí quizás Odebrecht es un caso tan particular. Sí. Yo creo que hay pocas empresas corruptoras en la magnitud que lo hizo Odebrecht, pero además de ser enormemente corruptora, era metódica. Y esa sistematicidad de Odebrecht, que tenía una gerencia especial encargada de corromper gobierno y de distribuir grandes cantidades de dinero, cientos de millones de dólares, a cambio de obras que, por supuesto, tenían un valor de miles de millones de dólares, pero que tenían un departamento y un gerente. Y claro, cuando cae el gerente, caen los principales responsables de ese departamento y comienzan a hablar, revelan una cantidad enorme de secretos que de otra manera, con otras empresas, es decir, la corrupción en América Latina y en muchos países es bastante generalizada. Esto no es un problema específico de Perú. Y por lo tanto, pero son otros métodos, a mí me ha tocado verlo a través de las ventas de armas, y son muy sutiles y muy elaborados en la forma en que pagan las coimas, a tal punto que a sabiendas que esas coimas han sido pagadas, es casi imposible probarlo, y en esto participan de común acuerdo el coimero y el coimeado. Sí, los dos tienen interés en que nunca se pueda revelar, ¿verdad? Bueno, gracias por la información. Estaremos atentos, Raúl, y vamos a ver qué es lo que sigue, porque yo dificulto que haya un país que tenga a 3 expresidentes presos. Sí, es realmente insólito. Y como dijiste tú, uno no sabe si pensar que bien habla esto del Perú o al revés. Por lo menos desde el lado de la justicia peruana, yo creo que saca más aplausos que pifia. No sé sin duda, sin duda. Muchas gracias, Raúl, que te vaya muy bien. Chao, Fernando. Una pequeña pausa y volvemos con el Ojo Con.